Muy buenas a todos desde betacodes.org. Hoy vamos a terminar con nuestro curso de JavaFX y vamos a ver las tablas, que era lo último que nos faltaba por ver, como ya vimos en la parte anterior. Hoy vamos a aprender a trabajar con tablas, a construirlas, a añadir elementos y a quitar elementos. Recordad que vamos a trabajar con nuestro proyecto de la agenda, que es el que ya vimos en la parte 3. Lo primero que tenemos que saber de las tablas es que para SEMbuilder y para JavaFX, lo que para nosotros es todo un bloque, como puede ser esta tabla, para JavaFX son dos, que se compone de un table view y una table column, es decir, las columnas y lo que es el layout van por separado. Por lo tanto, si queremos construir una tabla, tenemos que arrastrar primero un table view para luego poder ir añadiendo todas las columnas que queramos encima. Esto era solo un detalle, pero es importante que lo sepáis a la hora de construir las tablas. Una vez tenemos ya la tabla creada en SEMbuilder, recordad que aquí arriba en la ventana propiedades, una vez seleccionamos una columna, podemos cambiarle las propiedades que queramos. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos cambiado la propiedad text para cambiar la cabecera de cada una de las columnas. Una vez la tenemos creada y configurada como queremos, como siempre, nos tenemos que ir a nuestro controlador. El controlador de la agenda, recordad que es agenda.controller, y en ella tenemos que tener declarada una variable por cada uno de los elementos gráficos que tenemos en nuestra interfaz desde SEMbuilder. Nosotros tenemos la variable eventos tabla, que representa el table view, y las 4 columnas, que son 4 table columns, como veis aquí. Lo importante que tenéis que saber es que las tablas en JavaFX se utilizan para representar objetos. Objetos que, como cualquier otro objeto, tienen que tener una clase Java. Por lo tanto, nosotros, como vamos a representar eventos, nos hemos tenido que crear la clase evento.java. Es decir, si queremos mostrar cualquier objeto en la tabla, tenemos primero que tener esa clase .java creada e implementada. Y cuando declaramos la tabla desde el controlador, le tenemos que pasar como parámetro qué tipo de objeto va a llevar esa tabla, que en nuestro caso es la clase evento.java, que la tenemos aquí arriba, evento.java. Además, las columnas, como veis, cuando declaramos las columnas, no tienen un parámetro, sino que tienen dos. El primer parámetro es igual que en la tabla, es el tipo de objeto que vamos a mostrar en las columnas, y el segundo parámetro, es el tipo de la propiedad que vamos a mostrar en esa columna. Por ejemplo, si vamos a mostrar eventos, los eventos tienen una propiedad, un atributo, que es un atributo asunto, aquí está, que es de tipo string. Si queremos que en alguna columna se muestre la propiedad asunto, tenemos que decir que esa columna va a ser del tipo string, porque asunto es de tipo string y en esa columna vamos a mostrar asunto. Y eso es justo lo que hacemos aquí. Aquí declaramos una columna que se llama asunto column, decimos que vamos a mostrar un atributo de un objeto de tipo evento, y el atributo que vamos a mostrar es de tipo string. Entonces, una vez tenemos declaradas todas las columnas, vamos a empezar a añadir datos a nuestra tabla. Como ya hemos dicho, para meter eventos en una tabla, para meter objetos en una tabla, tenemos que tener objetos de ese tipo creados en memoria, que en nuestro caso serán objetos de tipo evento. Entonces, vamos a crearnos una lista de objetos de tipo evento. Esta línea de aquí lo que hace es crear una lista, que en principio está vacía, y luego creamos 10 eventos con datos aleatorios, y cada vez que creamos un evento lo añadimos a la lista. Esto de aquí es simplemente para crear objetos y añadirlos a la lista. Entonces, después de ejecutar este bucle, tendremos en la variable lista, tendremos 10 objetos de tipo evento. Ahora, para poder mostrarlos en la tabla, hay que cambiar el tipo de esta variable. Porque aunque nosotros tengamos una lista de tipo ArrayList, para que se pueda mostrar en la tabla, el tipo de la lista tiene que ser ObservableList. Es una clase especial que se utiliza desde JavaFX. Para eso, lo único que tenemos que hacer es transformar nuestra lista, que es esta de aquí, que es de tipo ArrayList. Con este método aquí, de fx, podemos transformar una lista en una ObservableList, evidentemente del tipo evento. Como siempre, este código lo tendréis disponible en el blog para poder copiarlo. Esto lo único que hace será transformarnos esa lista, que es un ArrayList,
a un objeto de tipo ObservableList, que es el objeto que se necesita para poder meter listas dentro de una tabla. Y ahora vamos a explicar posiblemente lo que sea más difícil de comprender a la hora de trabajar con tablas. Cuando trabajamos con tablas, hay que decirle a las columnas desde dónde tienen que sacar la información. Por ejemplo, la columna asunto column, esta de aquí, va a tener que sacar los datos de su columna de la propiedad asunto del objeto evento. Entonces, desde aquí, con esta línea de código tan larga, podemos crear una nueva factoría de datos. Y en esta factoría tenemos que pasarle primero dos parámetros. Estos dos parámetros serán siempre los mismos que hemos creado en la declaración de la columna. Si la columna asunto column en su declaración tenía los tipos evento y string, cuando intentamos meterle datos, tiene que tener los mismos parámetros, evento y string. Y finalmente, este string de aquí, lo que nos indica es cómo se llama la propiedad del objeto evento que esta columna tiene que leer. Es decir, si nosotros tenemos un objeto evento y queremos mostrarlo en la tabla, una de las columnas se va a encargar de coger una propiedad que se llama asunto. Como la propiedad se llama asunto, aquí tenemos que escribir como si fuera un string la palabra asunto. Como veis, todos los atributos tienen el mismo nombre aquí que aquí. Si el nombre no es el mismo, el método no encontrará esta propiedad en el objeto y no lo podrá mostrar en la tabla. Además, es muy importante que sepáis que todos los atributos que queramos mostrar en la tabla, que en este caso son asunto, fecha, lugar y comentario, los cuatro tienen que tener un getter. Get asunto, get fecha, get lugar y get comentario. ¿Por qué? Porque si no declaramos los getter, cuando esta clase de aquí, la property value factory, intente buscar estas propiedades dentro del objeto, lo que va a hacer es llamar al método get y lo que le hayamos puesto aquí, get lugar. Entonces, si nosotros no tenemos un método aquí que se llame get lugar, es imposible que aquí esta clase pueda encontrar los datos y entonces la tabla se nos mostrará vacía. Es quizá lo más complejo de entender a la hora de trabajar con tablas, cómo se traduce la factoría de datos a los datos que vemos en la tabla. Y finalmente, una vez tenemos configuradas todas las columnas, lo único que hay que hacer es a nuestra tabla, que recordad que se llama eventos tabla, que la hemos declarado aquí, eventos tabla del tipo evento, a nuestra tabla simplemente le añadimos la lista observable de objetos que hemos traducido aquí arriba. Recordad que teníamos una lista de eventos y la hemos traducido a una lista observable. Entonces simplemente se los tenemos que añadir. Esto es lo que produce que cuando ejecutamos la aplicación, aquí podamos ver los 10 objetos que hemos creado aquí arriba. Como veis, tenemos asunto del día 5, porque la variable del bucle empieza en 5, y los tenemos todos. Para ver una prueba de lo que decíamos, vamos a ver qué pasa si en evento, por ejemplo, vamos a comentar el getter de asunto. Si comentamos el getter de asunto, como comentábamos antes, vamos a guardar. Si comentamos ese getter, cuando esta propiedad de aquí intente hacer un get asunto a evento, como no tiene manera de acceder a asunto, porque asunto es una variable a la que accede mediante un getter, como no va a tener ningún getter de asunto, la columna asunto se nos quedará vacía. Por lo tanto, si lo probamos, vemos cómo la columna asunto se nos queda vacía, porque la factoría de datos, esta de aquí, no tiene manera de acceder a los datos de un objeto de tipo evento, porque no tiene el getter de asunto. Vamos a quitarlo de nuevo para poder mostrar los datos. Por lo tanto, es muy importante que creéis siempre todos los getters y todos los setters. Si tenéis muchas variables y queréis ahorraros trabajo, desde Eclipse se puede hacer muy fácil porque tenemos un apartado en el que tenemos source, generate, getters and setters, aquí arriba. Ahora vamos a ver cómo eliminar datos de una tabla.
Si recordáis, teníamos un botón en nuestra pequeña agenda en la que si seleccionábamos un elemento y le dábamos a eliminar, nos lo eliminaba. Y así lo podíamos hacer con todos los elementos de la lista. Entonces, vamos a irnos al método que se ejecuta cuando apretamos el botón eliminar, que es el método eliminar pulsado, que lo tenemos aquí, eliminar pulsado. Como veis, eliminar datos de una tabla es bastante más sencillo que añadirlos. Lo único que tenemos que hacer es utilizar esta línea de aquí para coger el índice del elemento que está seleccionado. Lo que hacemos es coger su modelo de selección y a partir de él cogemos el índice que está seleccionado, y si no hubiera ningún elemento seleccionado, este método nos devuelve un -1. Por lo tanto, primero hay que comprobar que efectivamente el usuario ha seleccionado un método, ha seleccionado un evento, y una vez está seleccionado, con esta línea tan sencilla, eliminamos cualquier elemento de la lista. Lo único que necesitamos es conseguir un puntero a la lista de todos los eventos, que es este de aquí, y luego, como todas las listas, tiene un método remove que recibe un int. Si le pasamos la posición que hay que eliminar, actualizará esta lista de elementos. Y nada más de momento. Esta pequeña parte solo pretendía que conocierais un poco cómo se trabajaba con las tablas, porque tiene algunos conceptos un poco extraños de entender, como la factoría de datos. Y en el blog tendréis también disponible una pequeña parte sobre cómo modificar los estilos de las tablas. No lo comentamos en el vídeo porque es un apartado muy sencillo, simplemente desde ZenBuilder tenemos una pequeña herramienta que nos permite añadir estilo CSS a cada uno de los elementos que tenemos en la tabla. Por ejemplo, si seleccionáramos esta columna de aquí, la columna fecha, aquí en el apartado Style podemos modificar el estilo CSS de esta de esta columna. Entonces podríamos cambiar el tamaño de fuente, el color de fondo, pero bueno, eso en el blog tendréis un pequeño apartado con los estilos que hayamos utilizado. Y nada más de momento. Con esto nos despedimos de JavaFX y seguramente en breves Betacoders empezará a subir otro curso parecido a este, al de JavaFX, pero centrado en SQLite, que es un sistema de gestión de base de datos muy sencillito, que nos ayudará a dar persistencia de datos a todas las aplicaciones que creemos. Así que nos despedimos aquí y nada más. Hasta la próxima, sed buenos.